Bautista peleó contra su propia naturaleza, contra la opresión que el diablo estaba ejerciendo sobre él, pero los israelitas no. ¿Por qué? Porque ellos comenzaron a quejarse. Comenzaron ya a Moisés a decir, no, pero tú nos traíste aquí en este desierto a morir. Allá en Egipto teníamos que comer, estábamos bien. Y dije, ¿qué? Eran esclavos, mataban a sus hijos, violaban a sus mujeres y estaban bien. ¿Qué pasó? Bienvenidos a Vida por Vida. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte en este tiempo dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Mi nombre es Rocío Chávez y quiero hablarte el día de hoy de un hombre, un siervo de Dios, que nos vamos a identificar. Creo que si yo me identifiqué cuando estuve estudiando esa palabra y yo creo que también Dios te va a hablar a ti. Vamos a Lucas, al capítulo 3, versículo del 19 al 20. Y te voy a hablar de la vida de Juan el Bautista, ¿ok? Dice, también Juan criticó públicamente a Herodes Antipas, el gobernador de Galilea, por haberse casado con Herodías, la esposa de su hermano, y por muchas otras injusticias que había cometido. Así que Herodes metió a Juan en la cárcel, agregando a muchos pecados uno más. Mira, el contexto de Juan en este momento que quiero hablarte es que él está encarcelado, lo agarran preso y está ahí. En ese momento yo quiero que podemos meditar algunas preguntas que me hice, como por ejemplo, ¿qué es lo que crees que piensa una persona encarcelada? ¿Qué está pensando en ese momento, en esos días, estando encarcelada? ¿Qué es lo que siente una persona encarcelada, sea inocente o culpable? Porque no creo que esté feliz la persona culpable que lo metan preso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que siente? ¿Cómo es tratado esa persona en la cárcel? No creo que como un hotel de 5 estrellas, ni siquiera un hotel de 1 estrella, es comparado como es tratado en una cárcel. Todavía en esos tiempos se dicen que eran muy crueles los carceleros, muy crueles. Entonces, por ahí Juan estaba siendo maltratado físicamente. Pero ¿qué es lo que estuviera pensando y sintiendo Juan específicamente? Imaginemos, ¿no? Señor, pero yo he predicado tu palabra, porque Juan fue enviado por Dios dice la palabra, para limpiar el camino de Jesús, del Mesías, ¿no? Fue enviado a bautizar a la gente. Así que Juan diciendo, Señor, pero yo te he obedecido, desde el vientre de mi madre yo te he hecho caso, he ayudado a la gente, le he bautizado, he limpiado el camino de tu hijo y estoy aquí preso, ¿no? Y quizás golpeado, con hambre, dolido, triste, solo, afligido. ¿Cómo estaba reaccionando Juan? Quizás tú puedes decir, no, pero Juan era un profeta, un hombre de Dios, ¿no? Él estaba bien parado, confesando la palabra. Quizás sí, pero ¿qué si yo te dijera que Juan estaba en ese momento, en todo lo que se conoce de Juan en la Biblia, ese es el momento donde él tuvo que enfrentar su propia naturaleza humana? Sí, como tú y como yo. Tuvo que enfrentar su propia naturaleza humana frente a la opresión que se ejercía sobre él espiritual y naturalmente en la circunstancia que él estaba viviendo. Estaba viviendo una circunstancia muy difícil, no estaba cerca de sus discípulos, no estaba haciendo lo que le gusta hacer, estaba quizás siendo golpeado, no sabemos si le estaban dando de comer, y en ese momento sintiéndose afligido, y el diablo ahí metiéndole cosas a la cabeza, ¿no? Entonces me hizo recordar un poco el pueblo de Israel, ¿no? También ellos pasaron tiempos difíciles, de dificultades, ¿no? Y también tuvieron que enfrentar su naturaleza humana frente a sus circunstancias. Pero si yo hago un comparativo entre Juan el Bautista y el pueblo de Israel, ambos tuvieron que enfrentar su naturaleza humana, pero hay una gran diferencia, que la respuesta de ellos fue diferente. Juan Bautista peleó contra su propia naturaleza, contra la opresión que el diablo estaba ejerciendo sobre él, pero los israelitas no. ¿Por qué? Porque ellos comenzaron a quejarse,
Comenzaron ya a Moisés a decir, no, pero tú nos traíste aquí en este desierto a morir. Allá en Egipto teníamos que comer, estábamos bien. Y dije, ¿qué? Eran esclavos, mataban a sus hijos, violaban a sus mujeres y estaban bien. ¿Qué pasó con todo lo que vieron de Dios en sus vidas? Dios los sacó de Egipto con poder. Ellos vieron que todas las plagas no lo tocaron. Aparte, vieron el mar abrirse y estaban quejándose. ¿Qué pasó? ¿No recordaron lo que habían visto de Dios? ¿No estaban convencidos de su Dios? Salió su naturaleza humana y ay, estamos cansados de estar aquí. Quizás sí, pues dificultades, ¿no? Estar en el desierto caminando. No tenían maná del cielo, tenían las golondrinas venían se posaban para ser todavía dadas en sacrificio, ¿no? Para que ellos pudieran comer carne. Y ellos estaban sintiendo los malestares de la caminata y comenzaron, en vez de pelear contra su propia naturaleza, que le decía, sí, pero mira, tu Dios no existe, es malo, mira cómo te ha traído, en Egipto estaba mejor, en vez, ¿no? Y el diablo poniéndole cosas, ellos fueron y se quejaron a Moisés y se quejaron de Dios. Pero Juan, en ese momento de aflicción, en ese momento de dificultad, él supo cómo enfrentar y él enfrentó su propia naturaleza humana. Y eso es lo que yo quiero que que podamos meditar en este tiempo de la palabra. ¿Cómo es que Juan pudo ir en contra de su naturaleza frente a la presión de las circunstancias? Cómo lo que realmente lo hizo. Y eso es lo que quiero poderte mostrar el día de hoy. Vamos a Lucas capítulo 7, versículo del 18 al 28. Vamos a leerlo todo rápidamente porque vamos a escudriñar las escrituras, porque ahí el Señor nos va a responder esta pregunta y nos va a enseñar aún más cosas. Dice así, los discípulos de Juan el Bautista le contaron todo lo que Jesús hacía. Entonces Juan llamó a 2 de sus discípulos. Recuerden el contexto, Juan estaba preso, ¿ok? Dice, los llamó a los discípulos y los envió al Señor para que le preguntaran, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado? ¿Debemos seguir buscando a otro? Los 2 discípulos de Juan encontraron a Jesús y le dijeron, Juan el Bautista nos envió a preguntarte, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? En ese preciso momento Jesús sanó a muchas personas de enfermedades, dolencias y expulsó espíritus malignos y le devolvió la vista a muchos ciegos. Luego le dijo a los discípulos de Juan, regresen a Juan y cuéntenle lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se le predica las buenas noticias. Y díganle, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Después de que los discípulos de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar acerca de él a las multitudes. ¿A qué clase de hombre fueron a ver al desierto? ¿Acaso era una caña débil sacudida por la más leve brisa? ¿O esperaban ver a un hombre vestido con ropa costosa? No, la gente que usa ropa elegante y vive rodeada de lujos se encuentra en los palacios. ¿Buscaban a un profeta? Así es. Él es más que un profeta. Juan es el hombre al que se refiere las escrituras cuando dice, mira, envío a mi mensajero por anticipado y él preparará el camino delante de ti. Les digo que de todos los hombres que han vivido, nadie, repite conmigo, nadie es superior a Juan. Sin embargo, hasta la persona más significante en el reino de Dios es superior a él. Jesús describe a Juan como el más importante sobre la tierra. No había otro hombre como él. Entonces estamos hablando de que era un tipazo, era un siervazo, era una persona obediente a Dios. Entonces, wow, ¿no? Y entonces volvemos a la pregunta que te dije. ¿Cómo entonces, Rocío, cómo es que entonces Juan luchó contra su naturaleza?
Si es que era un hombre de Dios, él no ha tenido que tener ninguna dificultades o lo ha tenido que superar la cárcel muy bien, con fe. Bueno, analicemos las escrituras, ¿ok? Vamos a analizar cada una de ellas porque, como dice, vamos a encontrar verdades, las cuales nos harán libres. Vamos al versículo 19 del mismo capítulo. Y los envió al Señor para que le preguntaran. Entonces Juan envió a sus 2 discípulos. ¿Eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Juan en ese momento, estando en la cárcel, dudó. No de Dios, dudó si Jesús era el Mesías que estaban esperando o no, o era otro. Juan, el que había predicado, el que había creído de las promesas en las escrituras del Antiguo Testamento, el que había dejado todo para obedecer a Dios y predicar de ese Mesías, el que en su relación con Dios había obedecido y sabía que iba a limpiarle el camino a Jesús, ¿no? Porque estaba escrito que, como acabamos de leer, yo voy a mandar mi mensajero delante de ti, le dijo Dios ¿no? En profecía en la venida de Jesús. Te voy a enviar adelante tuyo a quien limpie. Y ese Juan era ese mensajero que limpiaba el camino. Y Juan lo sabía en su relación con Dios, sabía que había sido llamado para ello. Pero él estaba en ese momento, ¿no? Dudando, ¿es o no es? ¿No? Entonces, lo loco es que, ¿qué estaba pasando Juan para que dudara de quien él predicó, de quien cuando él lo vio, dice las escrituras que dijo, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Él cuando lo vio dijo eso. Entonces, ¿qué pasó? Las circunstancias no eran fáciles. Estaba preso, quizás hasta lastimado físicamente. Estaba emocionalmente, quizás hasta afligido, solo. Y en ese momento, Señor, he hecho bien mi servicio. Es la persona, Jesús es la persona, o hay otro. Y la opresión del diablo, no, te vas a morir, te voy a matar, no has terminado bien tu trabajo, ese no es el Mesías. ¿Qué cosa? El diablo no ha estado ahí presionándolo al punto de que Juan se sintiera afligido y confundido, ¿no? ¿Es o no es? Vamos a seguir viendo las escrituras en Lucas 3, 16 al 17, versículo 16 al 17, dice, yo los bautizo, dijo Juan, a ustedes con agua, le respondió Juan a todos, pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el aventador en la mano para limpiar su era y recoger el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apartará. Él predicaba del Mesías. Él sabía que iba a venir el Mesías. Él lo predicaba y él predicaba de la convicción que tenía, porque sabía de Dios, sabía de las Escrituras, tenía una relación con Dios. Entonces tú te preguntas, ¿qué? Un hombre obediente a Dios, un hombre que se apartó, dejó su vida por seguir a Dios. Él era hijo de un sacerdote. Para la edad de Juan, que era aproximadamente 30 años, unos 6 meses mayor que Jesús, él lo que tenía que hacer era seguir los pasos de su padre. Si su padre era un sacerdote, él también tenía que ser un sacerdote. Él tenía que ir quizás a ser entrenado con Caifás, ¿no? Y poder servir, ¿no? En el templo. ¿No? Era la mejor profesión porque regía un estándar, ¿no? Una jerarquía dentro del pueblo de Israel. Quizás todos sus compañeros también vamos a ir a estudiar a esta universidad, vamos a ser sacerdotes, pero él dejó esa vida por ir y obedecer a Dios. Y él fue ¿a qué? A predicar, él fue a decir la verdad, él fue a bautizar, él obedeció a Dios. Eso es lo que hizo él. Imagínate, él predicaba de ese Salvador. Mira Juan, ¿qué dice Juan?
capítulo 1, versículo del 32 al 33, dice, entonces Juan dio testimonio, vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma. Dice como una paloma. Muchos piensan que el Espíritu Santo es una paloma. No, como él trata de describir lo que vio. Dice como una paloma y reposó sobre él. Yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa en el que es el que bautizará con el Espíritu Santo. Dios había hablado con Juan, Juan había hablado con Dios. Mira la intimidad y la relación que tenía Juan con Dios. Entonces Dios le había dicho, lo había mandado a bautizar y le dijo, tú vas a reconocer a mi Mesías, vas a reconocer al Salvador del mundo cuando veas descender al Espíritu Santo. Y cuando Jesús se acerca para ser bautizado, ¿no? Y fue bautizado, mismo Juan narra, él dice, y yo vi descender al Espíritu como paloma sobre él. ¡Wow! Juan había, en su relación con Dios, Dios le había dicho que iba a pasar. Aparte, lo vio con sus ojos que lo dicho por Dios se cumplió, ¿no? Y dijo, Él es el Mesías, Él es el Cordero de Dios. Y en el momento que esté en la cárcel, ¿es o no es Jesús el Mesías? En la misma posición estaba que los israelitas que le comenté, estaba en toda su naturaleza por sus circunstancias. Estoy preso, quizá me están maltratando. ¿Qué hago? Dios, yo he predicado en tu nombre y ahora ¿qué va a pasar? Tengo que salir o moriré. Y estaba en esa lucha humana, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa con Juan? Y algo que me encanta y es espectacular de que él en esa aflicción, en esa presión que estaba sintiendo humana, luchando con su humanidad, fue y buscó a Jesús. Fue y buscó a Jesús. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando estamos ahí, así, en esas circunstancias difíciles, encarcelados, siendo quizás perturbados por el enemigo o las circunstancias como ahora, la pandemia? A muchos les ha quitado el trabajo, a muchos han pasado momentos difíciles, quizás preocupaciones o pérdidas que te han causado dolor. Pero en ese momento, ¿qué has hecho con lo que tu humanidad quiere, ¿no? Renegar de Dios, tirar el tablero, decir que Dios no existe. Mira Juan, seguimos hablando de Juan en el versículo 22. Luego le dijo a los discípulos de Juan, Jesús, recuerda que Juan había mandado a sus dos discípulos que le pregúntenle a Jesús, ¿es él o no? Entonces Juan se acercó a Jesús en ese tiempo de aflicción, se acercó, mira, ¿sabes qué? No me siento bien, estoy dudando, ¿eres tú o no? Lo que hizo, Señor, por favor, respóndeme, ¿no? Quizás ayúdame a alinearme, necesito que me ayudes, que me des una palabra, por favor, pregúntenles. Fue y se buscó y las cadenas, las barrotes no fueron impedimento para que él se acercara a Jesús. Para que le fuera y le preguntara. ¡Wow! Y Jesús mira lo que, Jesús es espectacular, mira lo que le hace Jesús cuando los discípulos vienen a él. Porque le dicen, Jesús, Juan dice que te preguntemos si eres tú o esperamos a otros, o buscamos a otro. Y luego le dijo a sus discípulos de Juan, Jesús, regresa a Juan y cuéntenle lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres se les predica las buenas noticias. Y díganle, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Lo que quiero recargar aquí es Jesús, es que él no dijo, ¿cómo? ¿Qué, Juan? Pero si él me bautizó, él vio el Espíritu de Dios. Uy, no, qué inmaduro. No, vayan y corríjanlo. No, yo no le voy a responder nada. No. Uy, miren el corazón de Jesús.
Él lo que hizo fue inyectarle de amor, de poder a esos dos discípulos. Le dijo, vayan y díganle. Ellos no iban a ir a contarle una historia. Ellos iban a transmitir poder porque habían visto a Jesús hacer todo ello y fueron enviados por Jesús. Lo que iban a hacer era transmitirle poder, fe, esperanza, alinear el alma de Juan. Eso es lo que iban a hacer. Pero Jesús no dijo, oye, esté mal y maduro, sino que Él sabía el corazón de Juan. Él sabía el momento de presión que estaba viviendo Juan. Él sabía lo que estaba luchando. La diferencia con el pueblo de Israel es que el pueblo de Israel no luchó contra las circunstancias, no luchó contra su propia naturaleza humana, aferrándose de Dios, no, criticaron a Dios, pero Juan estaba como luchando contra su naturaleza humana, con sus propias fuerzas, no, fue a Dios, fue a buscar a Jesús, fue a preguntarle para que le diera esa palabra. Buscamos a Dios, buscamos en oración, en su palabra, con un buen consejo de una persona madura, para que nos inyecte esa palabra que estamos necesitando. Eso es lo que hizo Juan, a diferencia del pueblo de Israel. Eso, el gran hombre, que no hay otro hombre sobre la tierra como fue Juan. En su también tuvo su tiempo de aflicción, de opresión. También tuvo su tiempo de dificultad en que las emociones y pensamientos iban y venían. Pero él se fue a buscar a Jesús o envió a buscar a Jesús. Y me encanta cuando Jesús le dice, y díganle, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Le dijo a Juan, le mandó este mensaje, Juan, yo te voy a unir a Dios. Yo voy a hacer que Dios se reconcilie con el ser humano y que el ser humano se reconcilie con Dios. Yo voy a hacer ese puente, yo los voy a unir. Yo no voy a causar la desunión. Yo estoy viniendo para unirte. No encuentres dificultad en mí. No se apartes de Dios por mi causa, Juan. Yo vengo a unirte a Él. Jesús viene a unirte al Padre. Él viene para que te reconcilies con el Padre, para que tus pecados sean perdonados. Todo lo que hayas hecho sea perdonado, porque Él fue a la cruz del Calvario para que nos podamos unir en una nueva relación con el Padre. Y eso es lo que le dijo. Y sigamos analizando el versículo 24 y 28 de nuestro capítulo principal, Lucas 7. Después de que los discípulos de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar acerca de él, de Juan, a las multitudes. ¿A qué clase de hombre fueron a ver al desierto? ¿Acaso era una caña débil sacudida por la más leve brisa? ¿O esperaban ver a un hombre vestido con ropa costosa? No, la gente que usa ropa elegante y vive rodeada de lujos se encuentra en los palacios. Buscaban a un profeta, así es, y él es más que un profeta. Juan es el hombre al que se refiere las Escrituras cuando dice, mira, envío a mi mensajero por anticipado y él preparará el camino delante de ti. Les digo que de todos los hombres que han vivido, nadie es superior a Juan. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino de Dios es superior a él. Jesús comenzó a describir cómo era Juan. Habían venido los discípulos y en pocas palabras, ¿sabes qué? Está ahí titubeando, Juan, Jesús, por favor, contéstanos, ¿no? ¿Eres tú? Él no estaba diciendo, hoy mira, Juan está en su peor momento. No, él describía cómo él veía a Juan. Él veía como ya la obra terminada, como Dios ya había terminado su obra en Juan. Así comenzó a describirlo. Él no estaba juzgándolo por ese momento de opresión. Él sabía que estaba peleando. No estaba describiendo su debilidad, estaba describiendo la mano de Dios sobre su vida y a pesar de su momento más vulnerable de Juan. Y eso es lo que hace Dios. Dios siempre nos va a mirar como la obra terminada. Tú tienes que saber quién es Dios y quién eres tú en Dios. ¿Cuál es tu identidad en Dios? No debes permitir que el diablo en los momentos más difíciles, porque eso es lo que va a hacer. Dice que él es como un león rugiente esperando a quien devorar. No que en esos momentos difíciles venga a devorar tu fe. Tú debes estar convencido en quién has creído. Tú tienes que estar convencido quién es tu Señor y quién es tu Salvador. Y en todo momento no va a morir en la cruz para perderte en un momento difícil. No,
Él quiere que tú vivas victorioso en esa libertad que Él nos ha dado, en esa vida de libertad. Eso es lo que quiere Jesús. ¿Cómo estás tú enfrentando esos momentos? Si tú amas a Jesús, ¿cómo reaccionas en tus momentos más difíciles, de mayor opresión? Quizás hasta te has sentido encarcelado. Quizás has escuchado en un momento, has dicho, Señor, ¿dónde no me escuchas? Señor, me siento solo, ¿dónde estás? Señor, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué? No debió pasar. ¿Te has hecho esa pregunta? Te diré que en ese momento has dudado de la omnipresencia, de la omnisciencia y de la omnipotencia de Dios. Has dudado. Pero Dios sigue mirándote como su obra terminada. Lo único que debemos hacer es darnos cuenta, acercarnos a Dios. Señor, no estoy bien, me siento afligido, no me siento bien. Estoy ahí luchando en mi carne, el diablo me pone cosas y quiero tirar el tablero, pero yo no quiero dejar mi fe, yo quiero estar parada, convencida en mis convicciones que tú eres mi Señor y Salvador, Señor. Jesús, ayúdame. Y sabes que me arrepiento, Señor, por haber dicho esto. Me arrepiento por haber pensado esto, por haber dudado, Señor. Perdóname. Y solamente le basta al Señor tu arrepentimiento. Y el Señor va a venir porque está su Espíritu dentro de ti a darte poder, a darte esa palabra que necesitas para salir de ese momento de tribulación en victoria y victoria eterna. Tenemos dos opciones: quejarnos como el pueblo de Israel y dudar de Dios y no arrepentirnos. Oh Señor, estoy luchando, ayúdame. No quiero caer, no quiero dudar. Y si, Señor, he tenido sentimientos o palabras que te han ofendido, he pecado, perdóname. Recibir su perdón y pararte y terminar esa situación en victoria. Yo me imagino los discípulos viniendo a Juan diciendo, mira Juan, hemos visto esto, y transmitiendo poder. Y Juan, wow, llenándose en su espíritu y diciendo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo sé, he completado la buena carrera. Estoy permaneciendo en fe en mis convicciones. He limpiado el camino del Mesías. He cumplido el plan de Dios. Y yo creo que Juan, porque él no salió de la cárcel, lo mataron. Esa muerte para él fue ganancia, porque estuvo en la presencia de Dios habiendo tenido victoria, no porque nunca falló o porque en ese momento no es que tuvo debilidad, sino porque venció en Cristo, se acercó al único que puede vencer cualquier tribulación, cualquier tentación, cualquier dificultad. El único. Si Juan, siendo el hombre más importante, el siervazo de Dios sobre la tierra, tuvo esos momentos de debilidad, ¿tú crees que tú o yo no lo vamos a tener? No vamos a poder vencer solos, jamás. Por eso necesitamos de Cristo. Y así como Él fue a buscar a Dios, nosotros necesitamos ir a buscar a Dios y estar seguro que la buena obra que Dios ha empezado en ti la va a acabar. Y eso es lo que dice la palabra, estoy seguro, decía Pablo, ¿no? De que el Dios que empezó la buena obra en tu vida, Él la va a acabar. ¡Wow! Y eso es espectacular. No debes por qué condenarte si has fallado, si esta palabra te ha hecho ver que has fallado, que has pecado contra Dios, que no exactamente en tu momento de aflicción, de dificultades, has luchado, ¿no? De la mano de Dios. Bueno, ahora arrepiéntete, pídele perdón a Dios, pídele sabiendo que es un Dios perdonador, un Dios que te perdona, que restaura, que anima, que te levanta. Entonces recibe su perdón. Acuérdate quién es tu Dios y también acuérdate quién eres tú en Dios. Así como Jesús habló de Juan quién era, la Biblia habla de quiénes somos nosotros. Somos su mayor preciado tesoro y valemos su propia sangre. Y quiero concluir con esto, dice en Romanos 5, capítulo 3 en adelante, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter, esperanza,
Y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¡Wow! Así que aún esos momentos de cárcel, esos tiempos de dificultades, de opresión, ¿no? Emocional, física, quizá física por una enfermedad, emocional por todas las presiones que está sucediendo, no sé en qué tipo de dificultad has pasado o estés pasando o pasarás, pero no dejes. No camines como el pueblo de Israel, dejándose llevar por su humanidad. Hoy día quiero gritar, hoy día quiero tirar el tablero con Dios, el Señor no existe. No, más bien luchemos como Juan, de la manera correcta, acercándonos a Jesús. Si tienes dudas, tienes algo, pregúntale, Dios te va a contestar. Dios va a mover lo que sea para darte la respuesta que tú necesitas para inyectar de tu espíritu, va a utilizar lo que tenga que utilizar para que te inyectes en tu espíritu. Y tenemos su palabra más confiable para alinear nuestra alma en esos momentos difíciles y terminar la situación, las dificultades, terminarlo en victoria, porque eso es lo que quiere el Señor, que nosotros podamos terminar en victoria, para que nosotros podamos vivir en esa libertad y no condenándonos por haber fallado. Arrepiéntete, pídele perdón a Dios, recibe su perdón, vuélvete a parar y no olvides quién es Dios y cuál es tu identidad en Cristo. Mantente firme en tus convicciones, que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Vamos a orar, pero antes de todo, si tú has escuchado esta palabra y tú dices, bueno, yo sí, yo he rechazado a Dios. Tú dices, sí, yo lo rechacé, pero quiero arrepentirme de todos mis pecados. Yo te voy a invitar a hacer una simple oración, pero poderosa, de entrega a Jesús. Que tú puedas entregar tu vida a Jesús y hacer que Él sea tu Señor, para que te ayude en cualquier momento, por más difícil que sea, Él te ayude a tener la victoria al final. Vamos a orar. Señor, repite conmigo. Señor Jesús, en este día yo te pido perdón por todos mis pecados, por los que me acuerdo y los que ya me olvidé. Perdóname de todo corazón, Señor, me arrepiento por haberte negado tantas veces, por haber, Señor, rechazado tantas veces, por haberme quejado tantas veces. Perdóname, te recibo en este día como mi Salvador, pero también como mi Señor. Te pido que gobiernes mi vida. Yo dejo mi pasado, dejo mis propios planes para seguir los tuyos. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén. Y tu familia, tu iglesia, podemos defender nuestra fe, pararnos en nuestras convicciones, buscar a Dios en todo tiempo y fuera de tiempo, sostenernos de Él y terminar el tiempo de prueba, de tribulación, de opresión, lo que estemos pasando, en victoria, y una victoria eterna. Si te gustó este mensaje, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Nosotros somos Vida por Vida de Lima, Perú, honrando a Dios y haciendo discípulos.